Gracias, doctor Steven. Gracias, doctor Roberto Andrés, por la moderación. Continuando con los trabajos de este cuarto coloquio internacional, corresponde ahora la efectuación de la mesa número 3, la cual está constituida por los siguientes participantes. Tenemos a la compañera Analía Sapere, de la Universidad de Buenos Aires, del CONICET, de la Universidad Pedagógica Nacional Argentina. Posteriormente, por algunos cambios que se dieron en el programa, tendremos la participación del doctor Noé Epifanio Julián, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y por último, tendremos la participación de la doctora Carolina Resnick, de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Parece ser que ya están dentro de la sala los 3 participantes de esta mesa. Por lo tanto, en el orden que he mencionado, pues voy a hacer un breve resumen del currículum de cada uno de ellos antes de su participación y posteriormente les daré la palabra. No sé si me escuche bien la doctora Analía Sapere. Sí, sí. Sí, el doctor Noé Epifanio. Sí, aquí estamos, Oscar. Ok, y la doctora Carolina Resnick. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Oh, ¿qué tal? Buenas tardes. Perfecto, entonces iniciamos. La doctora Analía Sapere es doctora en letras con orientación en lengua y literaturas clásicas por la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña como docente de lengua y cultura griega y de filología griega en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y como investigadora asistente de la carrera del investigador científico y tecnológico del CONICET en el Instituto de Filología Clásica de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido directora e integrante de diversos proyectos de investigación sobre literatura griega y latina y es autora de numerosos artículos y capítulos de libro sobre la temática. El día de hoy participa con nosotros con la ponencia titulada Teatro y Paideia en la Segunda Sofística. Adelante, doctora Analía. Bueno, muchas gracias por la presentación y por el espacio. Voy a compartir pantalla. Espero que se esté viendo. Cualquier cosa. Ok, sí, ya se ve. Bueno, espero que se vea en grande. Bueno, efectivamente, entonces yo voy a hablar sobre teatro y paideia en la segunda sofística, haciendo un recorte, porque la idea es tratar de ver cómo en un contexto como es el de la literatura imperial, es recibido un fenómeno como es el del teatro, que es propiamente originado en Atenas y canonizado en Atenas. Entonces, bueno, ¿cómo se da esa recepción en época imperial de parte, sobre todo, de autores griegos? Yo, por una cuestión de recorte, voy a hoy traer ejemplos de 2 autores. La idea, por supuesto, sería esto, como después ampliarlo a una mirada más amplia. Más de conjunto, quería decir. Bueno, arranco por las dudas, contextualizando. Yo dije literatura imperial, pero específicamente el fenómeno que yo voy a tratar es el de la segunda sofística, que es este movimiento social y cultural que se desarrolla entre los siglos I y III, podríamos decir, después de Cristo, en el que justamente se da un interés por emular, por rescatar la literatura griega antigua. Es la oratoria el principal interés, pero después todos los géneros literarios van a ser emulados durante esta época. Y es un fenómeno que no solo es literario ni cultural, porque también es una forma de legitimación para los autores griegos en el marco del Imperio Romano. Es decir, son una cultura dominada, la cultura griega, pero de este modo, es decir, usando a la tradición griega
como su garantía, es que los escritores griegos pueden moverse en el imperio y después van a ser requeridos por determinadas figuras políticas para ser sus maestros, e incluso por los mismos emperadores, por ejemplo, en la confección de discursos o embajadas. Pero bueno, estamos entonces efectivamente en una época de tensiones y bueno, del lado romano también se va a sacar provecho de esa intelectualidad griega y justamente es lo que podríamos llamar una especie de apropiación simbólica, ¿no? O sea, tomar a la cultura griega como también un arma de dominación. Y justamente la segunda sofística se caracteriza por ser una época de encuentros y tensiones, porque por otro lado yo hablaba de que son escritores griegos, pero muchos de ellos vienen de distintas partes del imperio, no necesariamente de territorio griego, de lo que sería la provincia de Acaya. También vienen de Asia Menor, de zonas, no sé, como Siria, por ejemplo. Entonces, también estos autores se ven atravesados por diferentes realidades, no solamente como una identidad griega tan homogénea, por llamarlo de algún modo, tensionada con la romana, sino también estas otras determinaciones más contextuales, si se quiere, ¿no? Entonces, ¿por qué lo menciono? Porque justamente hay algo de esta recuperación de la literatura anterior de la que con la que yo comencé la exposición, que está atravesada también por lo identitario, y hay algo entonces de apuesta de búsqueda de identidad en ese retomar el pasado antiguo. Entonces, la pregunta que yo me hago acá es, dado que justamente los autores decimos que recuperan esta tradición anterior, bueno, ¿qué pasa con lo teatral? ¿Qué pasa con el teatro ateniense en la segunda sofística, ¿no? Y primero para eso voy a enmarcar ahora qué pasa con, espero que se estén pasando las diapositivas, cualquier cosa me avisen, qué pasa con el fenómeno teatral en época romana. Hago un breve resumen, una breve síntesis, acá les pongo uno de los posibles títulos con los que se podría ahondar en esta cuestión, que es este libro de Marshall y Hawkins sobre la comedia en el Imperio Romano, pero bueno, al final tienen una lista bibliográfica mayor con temas similares. Voy a algunos puntos nomás. Respecto de las edificaciones, o sea, la construcción de teatros, había, sí, todavía, para época romana, entendemos que hay construcción de teatros de piedra a lo largo de todo el imperio, y esto está en función también de una legitimación, si se quiere, política, ¿no? Hay algo de estos teatros como símbolos de prestigio urbano, ¿no? Entonces, en principio, tenemos presencia de teatros para la época, lo que nos habla también, independientemente de la dimensión política, del interés por el teatro, ¿no? Por otro lado, ¿qué pasa con las formas dramáticas? Acá se va a dar un desplazamiento en cuanto al interés de los géneros, en tanto que van a ser sobre todo la pantomima y el mimo aquellos géneros más de mayor interés para las élites, ¿sí? Y en este punto la tragedia como espectáculo público parece ser desplazada, ¿sí? ¿Qué pasa acá? La pantomima, el mimo, son representaciones de carácter más bien popular, ¿sí? O sea, tienen un origen popular. ¿Por qué? Porque habla también de cuestiones de la vida cotidiana, es burlesco, esto que les pongo acá es irreverente. Entonces, eh, hay justamente algo que llama la atención, que es que son las élites romanas y también las griegas las que parecen estar teniendo en esta época un gusto por este tipo de teatro y no tanto, en cuanto a la representación, por lo que sería un teatro más elevado, ¿no? Y esto también nos sirve para pensar en relación a la recepción del teatro en época imperial, el hecho de los contextos, ¿no? Que es algo tan importante para pensar en la antigüedad. O sea, muchas de las formas teatrales que tal vez pierden vigencia en la representación, cobran vigencia en otros contextos, como por ejemplo el caso de la comedia, que yo les pongo acá que eh, cuando vamos a chequear por los testimonios cómo era representada, tenemos poca evidencia de que efectivamente hubiera habido, por ejemplo, grandes representaciones de comedia. Sobre todo si hay, tenemos sí de Menandro. Menandro aparece mencionado como un autor al que sí se lo ponía en escena en época imperial. Plutarco, por ejemplo, habla bastante de esto.
o bastante cada vez que habla de teatro. Pero ¿qué pasa entonces? La comedia, y va a pasar lo mismo con la tragedia, parece empezar a ser incluido en otro tipo de manifestaciones que no son estrictamente teatrales, pero sí performativas, como puede ser el simposio o incluso en contextos educativos. El simposio, hago un paréntesis que cierro, pero que es interesante indagar, el simposio también puede ser un contexto de paideia, porque es un momento en el que las elites, los varones de la élite, refuerzan sus lazos comunitarios, entonces hay algo de educativo en él, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa? La tragedia, sobre todo, es la menos apta para estos espacios, va a terminar eh, relegada a nuevos contextos, decíamos, y sobre todo desde lo simbólico. ¿Y dónde va a aparecer? Y esto es lo que voy a ir mostrando ahora, en los textos, en la reflexión erudita, y no tanto va a estar su dimensión performativa, justamente. Eso es como lo que propongo ver ahora. Entonces, les traigo algunos pasajes, ya les digo, voy a tratar de ser breve y en todo caso después dejo espacio para las preguntas. Les traigo algunos ejemplos voy a traer ahora a Dion Crisóstomo y les voy luego a traer a Plutarco. De Dion Crisóstomo, ahí tienen las fechas del 40 al 120 después de Cristo. Eh, Les traigo algunos discursos, es un orador de la segunda sofística, les traigo algunos discursos que son pronunciados en distintas partes del imperio, en donde hay algunas menciones al teatro. Acá, por ejemplo, en esta obra sobre las aficiones, sobre la afición a las audiciones, él dice, por lo que a la comedia se refiere, ha quedado todo, pero de la tragedia solamente los pasajes al parecer más resistentes. Me refiero a las partes de los jambos, cuyos fragmentos son representados en nuestros teatros, mientras que han desaparecido las partes más delicadas, como son los cantos del coro. Observamos acá algo que nos dice Dion en relación de nuevo, a este poco interés que parecía haber en lo más refinado del teatro y que parecía que se representaba. Bueno, las partes por ahí que justamente asociadas, como veníamos antes viendo, con lo que es más performativo, llamaba más la atención. No tanto lo lírico, no tanto por ejemplo, eso, lo delicado del coro. Eh, Después, en un discurso a los Rodios, Dion afirma lo siguiente. Él dice, los atenienses, está comparando Rodas con Atenas, entonces dice, los atenienses contemplan este hermoso espectáculo, se está refiriendo ahora a los espectáculos de gladiadores, en el teatro que está debajo de la misma Acrópolis, donde ponen a Dioniso sobre la orquesta. De modo que muchas veces cae algún gladiador degollado, dicen, entre los mismos asientos donde tienen que sentarse el hierofante y los demás sacerdotes. Fíjense entonces acá, qué interesante, esta especie de tensión entre justamente lo que es popular en el momento, que es usar el teatro para las representaciones cruentas de los gladiadores, pero es un mismo teatro en donde va a haber también los rituales asociados a Dioniso, que se ven mancillados, si se quiere, por estas nuevas tendencias de espectacularidad en el marco del imperio, ¿no? En este otro pasaje, a Alejandría, este es un pasaje bastante crítico, o sea, donde él ejerce una crítica al pueblo de Alejandría, y en términos de nuevo de asociar los gustos de la época con la vulgaridad. Entonces él dice, el oído del pueblo es el teatro. Es decir, ¿qué cosa? Que si yo voy al teatro, ahí voy a tener como una idea cabal de qué es lo que a la gente, al vulgo, le gusta. En vuestro teatro, en el de Alejandría, no entra nada hermoso, noble, o si acaso muy raras veces. En cambio, está siempre lleno de rasgueos, de alboroto, de bufonadas, de bromas que en nada se parecen al oro. Entonces, simplemente para, como no hace falta hablarlo todo, nos quedamos con esta idea de nuevo, esta idea de vulgaridad puesta en escena en época imperial y crítica, justamente, fíjense que de nuevo, un erudito griego criticando estas tendencias. Y después el último ejemplo que les traigo es el del Olímpico, donde él dice, con mayor razón sentirán admiración al ver al pavo real
tan hermoso y tan lleno de colorido, cómo se pavonea y va mostrando la belleza de sus alas, cuando hace la rueda delante de la hembra y despliega la cola colocándola toda en círculo, como un hermoso teatro o un grabado en el que aparece el cielo tallonado de estrellas. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque justamente el autor utiliza al teatro como comparación de algo bello, de algo estético, pero donde no se va más allá de eso, ¿no? O sea, el teatro y sobre todo, fíjense qué interesante también, lo físico del teatro, comparándolo con algo estético, ¿sí? Y como clave de lectura, metáfora, si se quiere. Si pasamos a Plutarco, van a ver que, bueno, yo traigo sobre todo ejemplos de las vidas paralelas, en donde el autor reflexiona sobre todo, acá ya no sobre el teatro contemporáneo, que era lo que veíamos en Dion, y por eso traigo los dos contrastes, sino como el teatro como fenómeno general, en donde, dado que Plutarco, en este caso, en los casos que yo traigo, va a comentar sobre el teatro en época clásica, en el teatro ateniense, porque, por ejemplo, acá va a estar dando cuenta de la vida de Teseo, lo que va a decir es algo así como una reflexión general en donde el teatro siempre y el fenómeno teatral siempre es engañoso. Entonces, acá, por ejemplo, es un engaño moral. La reflexión es general, o sea, vale para el teatro ateniense, pero vale también para su propia época. Fíjense que dice Plutarco, parece verdaderamente duro ser odiado por una ciudad que tiene voz y arte, pues incluso Minos siempre era continuamente criticado y denostado en los teatros sáticos, y ni Hesíodo lo ayudó al llamarlo el más regio, ni Homero en dirigirse a él como el más amigo de Zeus, sino que los trágicos, al prevalecer, diseminaron su muy mala reputación desde el escenario y desde el teatro, como si hubiera sido duro y violento. Afirman, sin embargo, que Minos era rey y legislador, y Radamante era juez y guardián de las determinaciones legales de aquel. Entonces, ¿qué está diciendo acá Plutarco? Minos era un rey, era un legislador, y está al lado de Radamante, por ejemplo. Imparte justicia, pero ¿qué hizo el teatro? Hizo de este Minos ese personaje cruel que es el personaje del mito. Entonces, critica el teatro como parte de una estratagema. Y después también lo ve incluso como una manipulación política. Esto es un caso de la vida de Temístocles en donde compara a la actitud de Temístocles con una artimaña teatral. Temístocles teniendo problemas para convencer a la muchedumbre con argumentos humanos, como en la tragedia, tras levantar la mejané, la máquina, ¿no? Como término técnico, les presenta a sus ciudadanos oráculos y señales divinas, tomando como una señal algo que había pasado con una serpiente. No viene al caso, pero ¿qué quiero decir con esto entonces? ¿Qué hace Plutarco? Compara una actitud engañosa de Temístocles, donde manipula la opinión pública en vez de convencerla con engaños, haciendo creer que una serpiente había aparecido y que eso había que ser interpretado de determinada manera, como un engaño teatral, porque usa conceptos como tragodía o como mejané, ¿sí? Yendo ahora a otros engaños. También puede ser engaño desde el punto de vista religioso, que está un poco en relación con lo que veíamos antes. Esto es la biografía de Lisandro, es un pasaje de la biografía de Lisandro, en donde también Lisandro, para convencer, hace una artimaña que Plutarco compara con una tragedia. Ven que empieza así, como en una tragedia, elevando la maquinaria, muy parecido a lo que vimos antes con Temístocles, para los ciudadanos, elaboró y preparó oráculos y augurios píticos porque no encontraba ayuda alguna en la habilidad de Cleón, a menos que aterrorizando y subyugando mediante el temor a la divinidad y la superstición, condujera a los ciudadanos hacia sus argumentos. De nuevo, manipulación que en este caso es manipulación de lo religiosa, con todas las implicancias negativas que eso va a tener para un moralista como Plutarco, comparada con lo teatral, específicamente como con la tragedia. Y por último, el teatro como engaño histórico, y esto también es interesante en tanto que Plutarco es biógrafo y se vale de elementos históricos, ¿no? Él menciona acá que Duris de Samos hace una tragedia, esto es el verbo, es epitragodei, en donde justamente juega justamente con el término tragedia, pero para decir que está haciendo un engaño Duris de Samos, que en un punto, cuando uno va al diccionario y busca este término, el Liddell lo interpreta como exageración. Uno lo podría traducir como
exageración, pero no quería yo perder justamente el valor de tragedia acá, ¿no? Entonces, ¿qué hace Duris? Acusando a los atenienses y a Pericles por su mucha crueldad, que no relatan ni Tucídides, ni Éforo, ni Aristóteles, pero no parece decir la verdad. Entonces, Duris, como en una tragedia, hace un engaño histórico, porque no lo tenemos testimoniado, por ejemplo, ni en Tucídides, ni en Éforo, ni en Aristóteles, va a decir Plutarco. Entonces, acá también a Duris lo tenemos como ejemplo de engaño histórico. Entonces, a ver, la pregunta que para ir llegando como a la parte final o a la última parte de la ponencia es, ¿qué pasa entonces para quedarnos ahora con Plutarco? Si tiene esta visión sobre el teatro, ¿qué hace? ¿Se vale del teatro ateniense en su obra después de haber dicho todo lo que dijo? Y entonces les traigo algunos ejemplos en donde, curiosamente, Plutarco va a tomar al teatro. Entonces, doy un ejemplo acá de la vida de Arístides. Dice, cuando en el teatro se recitaron los versos de Esquilo acerca de Anfiarao, que esto es los 7 contra Tebas, que decían, pues no quiere aparecer justo sino serlo, recogiendo los frutos por medio de su espíritu en el surco profundo del que brotan las decisiones nobles, todos los presentes miraron a Arístides, porque esa descripción se ajustaba a su persona. ¿Por qué es esto? Porque Arístides tiene un epíteto que era aquello que lo caracterizaba en época contemporánea, que era Arístides el justo. Todo el mundo hablaba de Arístides como el justo. Entonces, justamente, el ejemplo que nos da Plutarco acá es que en un momento en el que estaba la tragedia de Esquilo, en donde se menciona Anfiarao con todos esos valores positivos, la gente se da vuelta mirándolo a Arístides como diciendo, sos vos, está hablando de vos en tan buenos términos. ¿Y qué pasa acá? Acá está tomando Plutarco un ejemplo de el teatro, pero de una función positiva del teatro, como revelación de verdad, como revelación de acá hay un personaje descrito moralmente positivo en la tragedia y esto me sirve para comparar a un conciudadano que está en el público, ¿sí? Y por último, ya no saliéndonos de la tragedia, pero vale también porque es teatro, si nosotros pensamos en la comedia, Plutarco recurre numerosas veces a la comedia para describir a sus personajes. No les traigo las citas para no abundar, pero doy el ejemplo así para que ustedes se lleven una idea. Cuando tiene que describir, por ejemplo, la personalidad excéntrica de Alcibíades, cita pasajes cómicos que lo describen como una persona que se la pasa caminando por el ágora con afeminamiento, con afectación, que arrastra el manto, que es un símbolo, bueno, tiene varias interpretaciones, pero podría dar cuenta también de ciertos rasgos de lujuria y de afeminamiento. Entonces esto le sirve a Plutarco para acceder al ethos, a la forma de ser del personaje. Entonces toma la comedia. O cuando tiene que describir a Pericles físicamente y tiene que decir, por ejemplo, que tenía una cabeza grande, usa también a la comedia, porque en la comedia hay varios testimonios donde se hace burla a Pericles por su cabeza grande, y como Plutarco está haciendo un retrato, bueno, necesita también dar cuenta de algunos rasgos, por ejemplo, físicos. Y en el caso de Nicias también va a hablar de su forma de ser temerosa y de la forma en la que escapa de los psicofantas, porque tiene miedo que le estén pidiendo plata todo el tiempo para acallarlos, para que no hablen mal de él. Y nos dice, por ejemplo, que entonces Nicias lo que hacía era ir con la cabeza agachada para que no lo vean, que es un poco cómico, porque efectivamente, ¿de dónde saca Plutarco esa información? De la comedia. La comedia es la que nos presenta a ese Nicias temeroso. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que fíjense cómo hasta desde esta mirada moral hay algo entonces de ese teatro que se recupera. Pero ¿qué es lo que se recupera? Y entonces, acá yendo un poco a las conclusiones, y ahora sí incluir también a Dion como reflexión final, ¿no? Nosotros entonces, ¿qué vimos acá? Estas referencias al teatro griego, que en los autores de la segunda sofística pareciera ver como una especie de
relación ambivalente, ¿no? ¿Por qué? Porque estos estudiosos griegos en época romana, justamente decíamos, ellos se proclaman herederos de esa paideia del siglo V. Pero ¿qué pasa con el teatro? Mientras que en el resto de la literatura y en el resto de los elementos discursivos hay una reivindicación, como decíamos, para legitimarse como continuadores, bueno, con el teatro no parece haber una reivindicación tal, y aparece en cambio, como digo acá, ¿no? Esta dimensión más compleja del teatro, ¿no? Vimos en el caso de Dion, sobre todo, ese descrédito que suscita el carácter popular, esto de, que decíamos de que era ruidoso. Vimos también en el caso de Plutarco la representación escénica como engañosa, y también en el caso de Dion, esta idea de la degradación ritual, ¿no? Para el caso de el teatro de Dioniso, que es un espectáculo también religioso, degradado, por ejemplo, con los espectáculos de gladiadores, ¿no? Y en el caso de Plutarco, más específicamente, vimos, sí, el énfasis en lo engañoso, ¿no? Que habíamos dicho que tenía varios aspectos: la distorsión moral, su uso político y también las implicancias que esto tiene de negativo para la historia, sin perder de vista, como dejé planteado allí, la dimensión religiosa, ¿no? Cuando se manipula teatralmente lo religioso, para Plutarco es doblemente grave por su carácter moral, ¿no? Entonces, está esto de el teatro como simulacro, como una persuasión fraudulenta, podríamos decir, y acá entonces en esto reside su mirada crítica. Pero ¿qué pasa? Esa desconfianza hacia la teatralidad, de todas formas, no implica un rechazo absoluto, ¿no? O sea, el fenómeno teatral va a tener valor. Por ejemplo, hemos visto en la vida de Arístides cómo sirve para revelar la forma de ser del personaje como un personaje justo, en contraposición o en paralelo con Anfiarao, allí en la escena. Pero por otro lado, sobre todo, y esto va a ser como llegando a las conclusiones, es el medio de reflexión filosófica erudita, que es donde va a ser rescatado el teatro, ¿no? Entonces, ¿dónde va a ser rescatado? Bueno, en tanto sirva para describir a un personaje, en tanto sirva para la reflexión, porque incluso la crítica sirve para la reflexión. ¿Pero cómo? Bueno, esto es reapropiado en el marco de una obra erudita. Entonces, ¿qué pasó acá? ¿Dónde está la operación de relectura? Justamente en evitar al teatro en tanto performance, en tanto representación, porque allí ven los autores que es donde está el problema del teatro, y en cambio apropiarse de él como discurso simbólico. Solo así, o como recurso simbólico también podríamos decir. Entonces, solo así este teatro es válido para un autor de la segunda sofística, en la medida en la que aporte a el discurso de manera teórica, pero no en tanto representación teatral, porque justamente, y ahora sí volvemos a lo que decíamos en el principio del trabajo, hay algo de que también esas representaciones teatrales en época imperial, respecto de lo que eran las teatras clásicas, estaban completamente degradadas, en virtud también de los gustos de las élites, que ni más ni menos las élites son el público lector de Dion, de Plutarco y de todos los autores de la segunda sofística. Entonces, bueno, finalizo con esto, les agradezco su tiempo y, bueno, dejo a mano una lista de bibliografía para que, aunque sea de un paneo, puedan después chequear algo respecto de, bueno, otros textos sobre justamente cómo aparece el teatro resignificado en época imperial. Muchas gracias, doctora Analía. Muy interesante su exposición. Vamos ahora, al final va a haber una sesión de pregunta y respuesta. Vamos a dar paso a la participación del doctor Noé Epifanio Julián. Él es licenciado en Filosofía con los grados de Maestro y Doctor en Humanidades, Filosofía Contemporánea por la Universidad Autónoma del Estado de México. Sus tesis versaron sobre Lucrecio, la muerte, Nietzsche, el juego del pensamiento, y Agustín García Calvo, lógica, física y política, respectivamente. Además de publicar en distintas revistas, ha participado en diversos libros colectivos con los títulos siguientes: Nietzsche versus Platón en discursología, metodología, teoría, práctica,
cuerpos genésicos y libre albedrío en Por una ontología del cuerpo, un diálogo entre una multiplicidad de miradas y Educar a Pulgarcita, comentarios a un texto de Michel Serres en las humanidades ante el reto de la educación en México. Asimismo, en el 2012 apareció su versión española del libro de Bruno Yay, Diógenes o El placer del solitario. El día de hoy nos presenta un trabajo que lleva por título Antinatalismo en Pseudo-Eurípides, breve reflexión sobre la tragedia Rezo. Adelante, Noé. Gracias, Oscar. Bueno, voy a leer unas líneas que de alguna manera están divididas en tres partes: la presentación del tema, el desarrollo y la breve reflexión final, que no son conclusiones. Bueno, comienzo. ¿Cuántas razones podríamos hallar para no procrear? ¿Y bajo qué presupuestos hemos de creer que la vida respetaría tales razones? ¿Acaso basta prohibir que las personas tengan hijos para que pierdan el deseo de hacerlo? Si esos hijos, además de heredar sus genes y tesoros, serán los principales gestores de sus honras fúnebres. Por otra parte, aunque en el mismo sentido, ¿quién, después de ver una representación de Medea o Edipo Rey, querría emular a los héroes trágicos? ¿Quién desearía vivir en carne propia los destinos de Héctor o Agamenón? Comprendemos entonces por qué los antiguos tragediógrafos griegos, y en particular el hoy llamado Pseudo-Eurípides, escenificaron con descomunal grandilocuencia la desgracia de la paternidad, o maternidad en este caso, pues la musa Terpsícore sufre terriblemente el destino insoslayable de su hijo mortal. Sirvan estas palabras de preámbulo al tema que compartiré con ustedes, bajo el rótulo interrogativo de Antinatalismo en Pseudo-Eurípides, breve reflexión sobre la tragedia Rezo. Explico rápidamente el título. Dado que la antigua tragedia Rezo fue atribuida a Eurípides, aunque algunos filólogos han determinado, mediante análisis textual, que su estilo difiere del resto de las obras del autor de las Bacantes, se ha optado por adjudicar la pieza dramática a un pseudo-Eurípides. Mas como mi interés se aleja de disputas sobre propiedad intelectual, por mera convención la asignaré a dicho pseudo-Eurípides, pues lo que aquí me ocupa es reflexionar sobre una sentencia de la madre de Rezo, quien advierte casi tangencialmente que ante la fragilidad de la vida humana, quizá la decisión más cuerda sería renunciar a la procreación. Pero vayamos por partes. El antecedente del drama pseudo-eurípideo se halla en el canto 10 de la Ilíada, la llamada Dolonía, donde se narran los sacrificios de Dolón y de forma tangencial el de Rezo a manos de Diomedes y Odiseo. Se describe además la desesperación de Agamenón y Menelao, que les impide conciliar el sueño, luego de perder a muchos guerreros asesinados por Héctor y sus secuaces. Esta zozobra entre los hijos de Atreo es consecuencia directa de la negativa de Aquiles en el canto 9 a reincorporarse a la guerra contra los troyanos, luego de ser deshonrado por Agamenón, quien lo privó de la compañía de su amada Briseida. Nada convence a Aquiles, inmerso en un conflicto interno entre llevar una vida breve pero gloriosa o una longeva pero anónima, dilema condensado en los célebres versos 406 a 409 del mismo canto 9. Cito la versión de Antonio López Seire, misma que usaré sucesivamente. Pues pueden conseguirse como botín de guerra los bueyes y las robustas ovejas, y pueden adquirirse por la compra los trípodes y las rubias cabezas de los caballos. En cambio, la vida de un varón regresar no puede,
ni cual botín de guerra ni cogida, en el preciso punto que traspase el cerco de los dientes. La negativa del Peleida no solo le roba el sueño a los atridas, sino también a los principales caudillos aqueos. La solución a esta vigilia angustiosa proviene del veterano Néstor, quien propone enviar a un guerrero intrépido al campamento enemigo para averiguar sus planes. Una vez lanzado el cebo, añade que quien se atreva a su regreso recibirá regalos de todos los reyes y, mejor aún, alcanzará una fama extraordinaria, anhelo supremo del etos heroico. Diomedes se ofrece para la misión y elige como compañero al también llamado, no solo Odiseo, sino mi mañoso Ulises. Emprenden la marcha y, como augurio favorable, oyen el graznido de una garza. Ambos agradecen el presagio a Palas Atenea, prometiéndole sacrificios si corona con éxito la empresa. Mientras tanto, tampoco los troyanos conciliaban el sueño, pues Héctor había convocado a sus principales a una asamblea nocturna. El hijo de Príamo ofreció una carroza con sus caballos al valiente que osara realizar en el ejército aqueo una hazaña comparable a la de Diomedes y Odiseo. Doleón se ofreció, pero dejó claro que no deseaba los caballos ni el carro propuestos, sino aquellos pertenecientes a Aquiles, el hijo de Peleo. Héctor se los prometió en vano. Dolón se cubrió con una piel de lobo y partió hacia el campamento aqueo. No volvería a pisar tierra troyana. En el trayecto se cruzó con Diomedes y Odiseo, quienes lo capturaron, lo interrogaron minuciosamente y tras arrancarle toda la información lo asesinaron. De particular interés para nuestro propósito son los versos 432 a 441 del canto 10. Habla Dolón a sus captores. Pero ¿por qué en verdad me preguntáis tantos detalles sobre todo eso? Porque si ya estáis enardecidos por penetrar entre la muchedumbre de los troyanos, he aquí a los tracios, que apartados están recién llegados al extremo de todos, y entre ellos el rey Reso, el hijo de Ioneo. Suyos son en efecto los caballos más bellos que yo vi y de más alzada, más blancos que la nieve, y en correr a los vientos semejantes, y posee un carro bien labrado a base de oro y plata, y una armadura de oro gigantesca, que causa maravilla al contemplarla. Se la trajo consigo cuando vino. No cuadra en absoluto a hombres mortales, ciertamente llevar esta armadura, sino a inmortales dioses. Tras su confesión, Dolón imploró misericordia, pero fue decapitado por la espada de Diomedes, que ofreció su muerte como sacrificio a Atenea. Luego, acompañado por Odiseo, se dirigió al campamento de Reso. Diomedes mató al rey Tracio y a sus 12 centinelas dormidos, mientras Odiseo desataba los blanquísimos corceles para conducirlos de regreso. Apolo, indignado por la intervención de Atenea en favor de los aqueos, advirtió lo ocurrido. Cito los versos 515 a 525 de la Dolonía. Pero tampoco Apolo, el del arco de plata, mantenía la vigilancia ciego. En cuanto vio que Atenea en pos iba del hijo de Tideo, rencoroso hacia ella, se metió entre la espesa masa de troyanos e hizo levantar a Hipoconte, de los varones tracios consejero, noble primo de Reso. Él, del sueño al levantarse, en cuanto vio vacío el lugar en que estaban los veloces corceles y a los hombres jadeantes en medio de unos baños de sangre dolorosos, exhaló después de ello justamente un gemido y llamó por su nombre al caro compañero. Y un clamor y un estrépito inmenso se alzó entre los troyanos, que lanzábanse allí al mismo tiempo y estaban contemplando las hazañas muy dignas de cuidado, aquellas todas que habían realizado esos hombres antes de regresar a las cóncavas naves. Esta es, pues, la escueta referencia a Reso, rey de Tracia, en el canto 10 de la Ilíada. Su vida regia, parafraseando un dicho popular, transitó por la épica homérica con pena, pero sin gloria. Hasta aquí el testimonio de Reso en la Dolonía.
Pasemos ahora al drama atribuido al pseudo-Eurípides. El coro inicia exhortando a Héctor a abrir los ojos, a despertar y atender la voz de los centinelas, convocando de inmediato a los aliados, pues la hueste enemiga mantiene vivas sus hogueras e ilumina con antorchas el fondeadero de las naves, provocando gran alboroto en torno a la tienda de Agamenón, como si aguardara nuevas órdenes. Héctor interpreta que tras haber diezmado a sus enemigos, estos se disponen a huir de Troya, amedrentados por su lanza, y que sólo suspendió la matanza al caer la tarde y por los augurios de un adivino. Si realmente pretende huir, concluye, lo más sensato sería que los aliados tomaran las armas, abordaran las naves y los aniquilaran sin piedad. Sin embargo, el coro le exhorta a la prudencia, pues el esposo de Andrómaca no hace más que conjeturar sin certeza alguna. En ese momento, Eneas se presenta ante el hijo de Príamo para preguntar por qué los centinelas rodean su tienda, y visiblemente alterados alzan la voz agitando al ejército. Héctor, imprudente, le comparte sus suposiciones y, enardecido, lo incita a exterminar a los aqueos. Entonces el hijo de Afrodita lo reprende. Ojalá fuese tan prudente como diestro en el combate, le dice, y añade que ningún mortal puede dominar todos los saberes. A Héctor le toca pelear, pero a otros deliberar con sensatez. Con mayor templanza, Eneas lo insta a enviar un espía para que averigüe los verdaderos planes de Agamenón. Convencido, Héctor solicita entre los presentes un voluntario que asume ese riesgo y se convierte en benefactor de Troya y sus aliados. Dolón se ofrece sin vacilar, aunque exige una recompensa, alegando que el salario doblegaría su entusiasmo por la tarea. Héctor le ofrece cuanto desee, excepto su reino y la vida de sus enemigos. Promete oro sin medida, e incluso hacerlo su cuñado, ofreciéndole una hija de Príamo. Pero la ambición de Dolón apunta hacia otro sitio. Desea los caballos de Aquiles, una vez derrotados los aqueos. Héctor accede y le promete el carro entero del hijo de Tetis y Peleo. El pseudo-Eurípides no escatima detalles al describir el ardid de Dolón para infiltrarse en el campamento aqueo. He aquí los versos 210 a 215 del rezo en la versión de Luis Alberto de Cuenca, que es la que sigo. Me ceñiré a la espalda una piel de lobo y me pondré en la cabeza las fauces de una fiera, adaptando sus miembros delanteros a mis manos y los traseros a mis pies. Imitaré la marcha a cuatro patas de lobo, e inaccesible al enemigo me acercaré a los fosos y a las defensas de las naves. En cuanto llegue a un lugar desierto, me pondré de pie. Ese será mi ardid. Dolón afirma que demostrará su hazaña trayendo la cabeza de Odiseo y regresando con las manos ensangrentadas antes del alba. El coro relata la incursión del espía y sus artimañas en el campamento aqueo, clamando también por la cabeza de Agamenón, clavada en una pica, como pago por haber conducido hacia Ilión una armada de 1000 navíos. A continuación, un pastor mensajero se aproxima a Héctor para anunciar la llegada de Reso, hijo de Estrimón y rey de Tracia. Su descripción resulta inmejorable. Entonces vi a Reso, parecía un dios, puesto en pie sobre su carro tracio. Un yugo de oro ponía cerco al cuello de sus caballos, más brillantes que la nieve. En sus hombros resplandecía el escudo labrado en oro, y una gorgona en bronce como en la égida de la diosa, aplicada a la frente de los caballos, sembraba el pánico con el ruido ensordecedor de innumerables campanillas. No podrías llegar a calcular el número de los que componían este ejército, tan inabarcable era por la vista, multitud de jinetes, gran cantidad de tropas de a pie con el escudo, numerosísimos arqueros, una gran muchedumbre de infantería ligera, y todos con equipo tracio. Este es el hombre que viene como aliado de Troya. Ni con la fuga, ni presentándole batalla, podrá escaparse de él el hijo de Peleo. No obstante, Héctor considera inoportuna la ayuda de Reso, pues ha tardado demasiado en ofrecerla, 9 años según Homero, y sentencia: me repugnan los amigos que prestan tarde su ayuda.
Corifeo y mensajero logran convencerlo de recibirlo, con la esperanza de infundir terror en el enemigo. Rezo, cubierto con su armadura de oro, es recibido por Héctor, mientras el coro implora que la presencia del rey Tracio contribuya a restaurar la anhelada paz de Ilión. Estas son sus palabras en el épodo. Oh gran rey, oh Tracia que criaste un arrogante cachorro con la mirada de un caudillo, contempla la armadura de oro que protege su cuerpo, escucha el ruido de las campanillas que resuenan junto a la empuñadura del escudo. Un dios, oh Troya, un dios, Ares mismo, el retoño de Estrimón y la musa cantora, ha llegado a infundirte ánimo. Rezo se disculpa por su tardanza y celebra que Héctor aventaje a los aqueos, asegurando que su presencia contribuirá a derribar las defensas y prender fuego a las naves enemigas. Héctor, sin embargo, le reprocha el retraso, recordándole que fue gracias a su lanza que Rezo obtuvo el trono de Tracia. El hijo de Estrimón le explica que su demora se debió a una batalla contra los escitas, emprendida justo cuando se disponía a marchar hacia Ilión. He aquí sus palabras. Vengo tarde, pero aún en momento oportuno, precisamente en el 10º año de combatir tú y no lograr nada, consumiendo tu tiempo en jugar día tras día una interminable partida bélica de dados con los argivos. A mí me bastará una sola jornada de luz solar para destruir los baluartes, irrumpir en el fondeadero de la flota y exterminar a los aqueos. Al día siguiente regresaré a mi casa desde Ilión, habiendo puesto punto final a tus fatigas. Que ninguno de vosotros se empuñe ya el escudo. Yo solo, aunque he tardado en llegar, me propongo aniquilar a los aqueos que tanto se ufanan de su lanza. Palabras llenas de orgullo que el coro no pasa por alto en su intervención siguiente. Al agradecer la presencia del rey Tracio y rogar que Zeus no dé vuelta la moneda, pues desde la perspectiva troyana, solo un guerrero como Rezo podría doblegar la lanza de Aquiles y hacerlo pagar por sus crímenes sangrientos. Tal era la seguridad de Rezo, que incluso se creía capaz de aniquilar a toda la Hélade tras masacrar a sus huestes guerreras. Héctor lo disuade de buscar glorias lejanas y le advierte que no descuide la batalla inmediata. Luego le señala un lugar para que descanse del fatigoso viaje. El rey Tracio solicita acampar frente a la hueste de Aquiles para enfrentarlo al amanecer. Héctor le aclara que el Peleida no combate, debido a una disputa con los jefes de su ejército. Entonces Rezo pide los nombres de los segundos mejores. Enterado de la presencia de Áyax y Odiseo, y al tanto de sus fechorías en la ciudad troyana, presume que pronto dará de comer a los buitres con los cuerpos de esos griegos impíos. Finalmente, Héctor le proporciona la contraseña de Febo, por si la requiere, le indica un campo para dormir y ordena a los centinelas permanecer atentos a la llegada de Dolón. El corifeo expresa su aflicción ante la tardanza del espía troyano. Mientras tanto, Diomedes y Odiseo se deslizan sigilosos por el campamento enemigo, tras haber decapitado a Dolón. Buscan a Héctor en su tienda, pero no lo hallan. Diomedes propone ir tras Eneas o Paris para degollarlos, pero Ulises responde que esa empresa sería imposible sin ser descubiertos. Deciden entonces regresar con sus compañeros. Dispuestos a partir, Atenea se dirige a los guerreros aqueos. ¿A dónde vais dejando atrás las filas troyanas y con el corazón mordido por la pena de que un dios no os permite dar muerte a Héctor o a Paris? ¿Ignoráis que un nuevo aliado, Rezo, ha entrado en Troya y su ayuda no es de despreciar? Si sobrevive a esta noche, mañana ni Aquiles ni la lanza de Ayante podrían evitar que derribase vuestras defensas, abriese una amplia brecha a través de las puertas con su espada y destruyese por completo el fondeadero de la flota argiva. Lo mejor que podéis hacer es matarle. Dejad el hecho de Héctor y olvidaos de su degüello, pues otras manos le darán muerte. Tras el asesinato de Rezo a manos de Diomedes y el robo de sus caballos por Odiseo, ambos observan cómo Paris se dirige a la tienda de Héctor para informarle de la infiltración de enemigos o ladrones en el campamento. Lo recibe Atenea disfrazada de Afrodita,
quien para proteger a sus favorecidos aqueos, tranquiliza a Paris diciéndole que no hay motivo de alarma, pues Reso ha venido en su ayuda y su hermano no responde, porque lo ha acompañado al campamento cercano. Luego, la diosa incita a Ulises y Diomedes a regresar al fondeadero de sus naves, advirtiéndoles que la muerte de Reso no tardará en ser descubierta por los troyanos y sus aliados. El coro irrumpe en la noche para acusar a Diomedes y Odiseo, pero estos se salvan al pronunciar la contraseña de Febo, que Dolón les reveló antes de morir. Mientras tanto, los centinelas troyanos sospechan que se trata de un estratagema de Ulises, pues solo alguien como él, maestro en artimañas, podría haberla ideado. Sigue un diálogo entre el corifeo y el auriga de Reso, quien busca a Héctor para informarle de la trágica muerte del rey Tracio. Entre sollozos, el auriga relata así la caída de su señor. Funestos son los males presentes, y por si fuera poco vergoncísimos. Se trata de una calamidad noble, morir gloriosamente cuando hay que morir. Lo considero triste para el que muere, cómo no, pero constituye un motivo de orgullo y de estima pública para aquellos de la familia que han quedado con vida. Nosotros, en cambio, hemos muerto insensatamente y sin gloria. El auriga de Reso prosigue el relato de la muerte de su señor y, sumido en el dolor, culpa a los troyanos. El coro le ruega no dejarse cegar por la pena ni emitir juicios injustos, advirtiéndole que Héctor se aproxima, enterado ya de la desgracia, y que también él comparte su aflicción. Héctor toma la palabra para reprender a los centinelas por su negligencia, al permitir que los enemigos degollaran a sus nuevos aliados. Ellos replican que la masacre ocurrió súbitamente, justo mientras le informaban sobre las fogatas aqueas. Entonces interviene el auriga de Reso, acusando a Héctor de haber provocado la masacre con el único fin de apropiarse de los hermosos caballos del rey Tracio, pues solo él conocía su llegada, y en lugar de actuar pierde el tiempo culpando a los griegos. El hijo de Príamo responde dolido, que es la primera vez que un aliado lo injuria con tal acusación, y niega envidiar los caballos. Sin embargo, en su fuero interno, reconoce que solo Odiseo podría urdir semejante matanza. No logra convencer al auriga, aún cegado por el duelo. Héctor le ofrece conducirlo dentro de los muros, informar a Príamo y a los ancianos y dar sepultura a los muertos a lo largo de los caminos públicos. El coro retoma la palabra lamentando el infortunio troyano. Tras disfrutar de una jornada afortunada, la noche ha sumido a la ciudad en un dolor profundo. Contemplan sobrecogidos el prodigio de una diosa sin nombre que alza en brazos sobre sus cabezas el cadáver de Reso. He aquí el comienzo del lamento de la diosa. Os está permitido verlo, troyanos. Heme aquí, musa honrada por los sabios, una de las hermanas contemplando a mi hijo, muerto de forma lamentable por los enemigos. El astuto Odiseo, su matador, recibirá en su día el castigo que merece semejante crimen. El coro le hace eco, cantando lúgubremente y compadeciéndose del hijo, que no escuchó las súplicas de sus padres para no acercarse a Troya. La musa lamenta la existencia de Diomedes y Odiseo y clama por la desaparición de Helena, pues de no haber abandonado su morada espartana en busca de un lecho frigio, Reso y muchos otros guerreros no habrían perecido trágicamente. No obstante, dirige su reproche a Atenea. Sin su auxilio, afirma, los hijos de Laertes y Tideo jamás habrían consumado su empresa. Por ello, abrazando el cadáver de Reso, jura no volver a llevar músicos ni cantores a Atenas. Mientras tanto, Héctor promete erigir una tumba en honor del rey Tracio e incinerarle 1000 peplos de gala. La musa retoma la palabra para implorar a Perséfone, ninfa del inframundo, que libere el alma de Reso y lo divinice. Aún así, sabe que semejante ruego no podrá devolverle la vida. Poco consuelo le brinda el presagio de la inminente muerte de Aquiles, pues ni siquiera Atenea podrá salvarlo de la flecha fatal que lo aguarda en el carcaj apolíneo. Es justo en ese instante, con el lamento profundo de la musa, cuando resuena lo que hoy llamaríamos una declaración antinatalista. Repito, siguiendo la versión de Luis Alberto de Cuenca en la editorial Gredos. Escuchemos atentamente los versos 980-983. Oh dolores de los que engendran hijos, sufrimientos de los mortales. Quien piense en vosotros con sentido común,
pasará la vida sin hijos, y de ese modo no tendrá que sepultar a quienes son su propia sangre. Con esta aparente declaración antinatalista concluye la tragedia Reso, atribuida a Pseudo-Eurípides, instantes antes de que la musa Terpsícore exhorte a Héctor a incendiar las naves aqueas y alcanzar la paz troyana mediante la aniquilación de sus enemigos, justo cuando la negra noche cede su lugar a la luz del día. Tras exponer la tragedia pseudo-eurípidea, Reso y sus antecedentes en la dolonía homérica, añadiré una breve reflexión sobre la declaración antinatalista de Terpsícore, frase que inspira esta ponencia. Numerosas son las mujeres que en la mitología y tragedia griegas perdieron a un hijo a causa de la guerra. Entre los casos más célebres destaca Ifigenia, hija de Clitemnestra y Agamenón, a quien Lucrecio, casi un milenio después, evocará en su De Rerum Natura para lanzar una dura crítica contra las creencias religiosas. Ejemplar resulta el caso de Ifigenia o Ifianasa, por ser hija del líder aqueo en la guerra de Troya y por la riqueza mítica que le envuelve. No obstante, no considero que su pérdida haya sido más desgarradora que el dolor de tantas otras madres anónimas que también vieron morir a sus hijos en esa guerra, sin reconocimiento alguno por no pertenecer a la nobleza. Incluso durante ese conflicto muere Sarpedón, hijo de Zeus, a quien ni su propio padre puede salvar, pues el destino se impone a los deseos del rey de dioses y hombres, como Hera misma se lo muestra. En este sentido, resulta imprescindible citar el diálogo olímpico del canto 16 de la Ilíada, versos 4:33 a 4:49, que no citaré por tiempo, casi termino. Así, ni siquiera Zeus puede salvar a su hijo de la muerte, ni escapar al dolor de verlo morir. Ese contraste eleva el lamento de la musa Terpsícore, cuyo dolor deseo explorar. Su aflicción radica en que Reso murió de un modo que hoy calificaríamos de antinatural, por la intervención de una espada. En el fondo, la propia musa ha admitido que no puede culpar del todo a Diomedes ni a Odiseo. Incluso, al final, tampoco la misma Atenea resulta responsable. Helena tampoco lo es, como más tarde demostrará Gorgias de Leontinos en su célebre encomio. Entonces, para terminar, ¿de dónde surge el lamento de la diosa? Y esa declaración que parece antinatalista. ¿De dónde, sino del hecho mismo de nacer? Pues no hay sufrimiento sin un cuerpo que lo experimente. Ahora bien, decirlo no es lo mismo que asumirlo, como señalará más adelante Schopenhauer. En ello se vislumbra la diferencia entre el hombre común y el genio, o mejor dicho, entre quien es 2/3 voluntad y 1/3 inteligencia, y quien es 2 partes inteligencia y una voluntad. Repito el lamento de la diosa. Oh dolores de los que engendran hijos, sufrimientos de los mortales. Quien piense en vosotros con sentido común pasará la vida sin hijos, y de ese modo no tendrá que sepultar a quienes son su propia sangre. Estos versos de la musa pueden glosarse así. Los mortales sufren al tener hijos, y con mayor crudeza, cuando éstos mueren antes que sus padres. Quien no considera tal eventualidad seguirá procreando sin mayor conflicto. En cambio, aquel que contempla la posibilidad de sobrevivir a sus propios hijos podría considerar, apelando al sentido común, que es preferible vivir sin descendencia, única forma de evitar el dolor de sepultar a quien lleva su sangre. En suma, desde la perspectiva de la musa, y atendiendo a la versión hispánica citada, someter la vida al pensamiento o al sentido común conduciría a una suerte de proclamación antinatalista o renuncia a la procreación. La objeción inmediata es que un antinatalismo generalizado exigiría que todos los seres humanos sometieran la vida al pensamiento. No obstante, bajo tal exigencia, parecería que muchos se encuentran más insoportable atreverse a pensar la vida sin sufrimientos que afrontar la muerte de su prole, considerando más fácil esto último que lo primero. Concluyo, pues, con esta paradoja, instándolos a meditarla o disolverla, a través de una relectura de la tragedia, más bien soslayada, del Pseudo-Eurípides titulada Reso. Añado rápidamente una postilla. ¿Por qué he mostrado a lo largo de estas líneas cierta indecisión para afirmar con rotundidad una declaración antinatalista en el drama pseudo-eurípideo de Reso? ¿Por qué no lo afirmo sin reservas, si tal parece desprenderse de la versión hispánica citada?
precisamente por eso, porque se trata de una versión, acaso más literaria que literal, y porque solo tarde accedí a la voluminosa edición comentada de Almud Fries, donde al seguir los versos griegos originales, se confirma la visión pesimista de la vida que con frecuencia se atribuye a Eurípides, aunque no queda del todo claro que los versos de la musa articulen una proclamación antinatalista. Así que seguimos investigando. Gracias por su atención. Muchas gracias, Noé, por esa interesante participación. Vamos a dar paso ahora a la participación de la compañera Carolina Resnick. Ella es licenciada en Artes, magíster en Estudios Clásicos y doctora en Historia y Teoría de las Artes. Todo por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora asociada del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales y Humanas y docente a cargo de la materia Historia de la Antigüedad Clásica de la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Su tema de investigación es el teatro griego antiguo en su modalidad espectacular. En su tesis doctoral abordó la poética y la retórica de Aristóteles y en su investigación postdoctoral estudió la decoración de artefactos cerámicos antiguos vinculados al teatro. El día de hoy nos presenta la ponencia titulada Las representaciones iconográficas por los personajes infantiles de la tragedia griega. Adelante, doctora Carolina. Hola, bueno, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes allá, porque acá ya es de noche. Bueno, voy a compartir. Les pido, por favor, si no se ve, que me avisen. A ver. Ahí va, ¿no? Bueno, ustedes me dirán. Visualiza. Ya, muchas listo. Gracias. Genial, buenísimo. Bueno, esperen, disculpen. Ahí está. Bien. Bueno, la ponencia es una primera aproximación a las representaciones iconográficas de los personajes infantiles de la tragedia griega. Vamos a ver, bueno, como digo, es una primera aproximación y esta aproximación se enmarca además en una problemática mayor que tiene que ver con los vínculos entre el teatro antiguo y la iconografía cerámica. Bien. Antes que nada, les comento brevemente la estructura de la exposición. Bueno, como decía, presentar la problemática vinculada a la representación de los personajes infantiles trágicos. Para ello voy a presentar brevemente la metodología de análisis iconográfico y la problemática o cuestiones vinculadas con los artefactos cerámicos. Luego veremos algunos ejemplos de las representaciones justamente de estos niños trágicos. Y para finalizar, vamos a presentar una discusión entre dos eminencias en el tema. Uno es Oliver Taplin y otra es Edith Hall, respecto justamente a la interpretación de la vasija que está en pantalla, que se llama la vasija de Edipo o la vasija de Siracusa. Bien, estoy pasando las diapositivas. Si no se ve, me avisan. Esperen, que el problema es que Zoom te muestra otras cosas además de lo que uno está proyectando. Bueno, el análisis, brevemente presentando la metodología para los que no están familiarizados, es un análisis iconográfico que, bueno, como dice ahí en la diapositiva, identifica, clasifica y analiza e interpreta las imágenes y le otorga significados. Es una metodología propia de la historia del arte, digamos. En el caso de la antigüedad y del mundo griego, presento brevemente dónde se ubican estas imágenes, no solo en la decoración cerámica, sino que en diferentes contextos y soportes. Bien, que acá los muestro, digamos. Se ubican principalmente en pinturas y frescos, generalmente en este caso en estructuras arquitectónicas, como vemos ahí la imagen del Palacio de Cnosos.
También en artefactos cerámicos decorados, que es a lo que me dedico y lo que vamos a ver brevemente en esta exposición. Tenemos ahí algunos ejemplos, que luego ahora voy a contextualizar. Me voy a detener, quiero decir, en los artefactos cerámicos y también, bueno, en esculturas y sobre relieves, ¿no? Para que veamos la aplicabilidad, como dice ahí, del análisis iconográfico para el mundo griego antiguo. Por supuesto, esta metodología de análisis no es exclusiva del mundo antiguo, es como decía, una metodología propia de la historia del arte. De la historia del arte, no, perdón, del análisis del arte, ¿no? Elaborada principalmente por Panofsky, a partir de, bueno, otros desarrollos en el tema, pero bueno, cuando hablamos de análisis iconográfico generalmente nos referimos a Panofsky. Bueno, en el caso de la iconografía cerámica particularmente, que me voy a concentrar, o iconografía que decora artefactos cerámicos, bueno, es la pintura que decora, por supuesto, como dice ahí, los artefactos cerámicos. Algo interesante a tener en cuenta es que estos artefactos son de uso cotidiano o ritual, principalmente de uso más que nada cotidiano. Entonces, no son objetos de decoración o de contemplación. Eso no significa que no sean importantes ni mismo en la época no le hayan dado importancia a la decoración. Ahora vamos a ver que la decoración, a lo que me refiero con esto, es que no son meros agregados, como uno puede decir, bueno, si uno piensa en un jarrón actual, bueno, a veces la decoración no tiene absolutamente nada que ver con su uso y es, bueno, justamente un agregado. En este caso, no. Ahora vamos a ver que la decoración generalmente tenía que ver con el uso que tenía el artefacto. Eso es interesante. Y en muchos casos, cuando hay problemas de interpretación en cuanto a la iconografía cerámica, conocer el artefacto, conocer el uso del artefacto también nos da pistas. Vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de copas simposíacas, bueno, en muchos casos la decoración tiene que ver con esto, con cuestiones vinculadas con Dioniso o con cuestiones cómicas, ya que, bueno, en el caso del simposio, en cierto punto, en determinado momento de la historia, está asociado con el teatro. Pero bueno, todo esto para tener en cuenta que la decoración no era un mero agregado, como puede ser en otros artefactos de decoración actual. No eran artefactos de decoración, eran artefactos de uso. Su uso se relaciona con la forma. Ahí, bueno, tenemos una clasificación de las formas más, o de las formas que se conocen en cuanto a los artefactos. No es lo mismo un oinojoe, que era una jarra de vino, que una ánfora, ¿no? Como decía, no es que era lo mismo el artefacto que se usaba para contener vino o para almacenar aceite, por ejemplo, o los perfumeros. Esto también es muy importante y justamente esta exclusividad, entre comillas, en cuanto a la forma y el uso, o esta vinculación, bueno, nos da pistas también en cuanto a, o sea, nos ayuda a estudiar el contexto de uso y también su decoración. Generalmente, como decía, las escenas pintadas tienen relación con el uso del artefacto. Bien, y en cuanto al contexto de hallazgos de estos artefactos, se encontraron en su mayoría en las tumbas, pero eso no significa que su uso era funerario. En muchos casos tiene que ver con modalidades de enterramiento, digamos, con ritos de enterramiento, que bueno, cuando se entierran con los artefactos que el difunto o la difunta utilizaba en la vida. En muchos casos, por supuesto, hay artefactos rituales, pero bueno, el hecho de que se hayan encontrado en su mayoría de tumbas nos habla más que nada de contexto de conservación de los artefactos. También se han encontrado en artefactos, pero generalmente rotos, en contextos domésticos, por ahí. Que bueno, que no estaban, bueno, justamente el hecho, como decía, de que estén enterrados colabora para su conservación. Bien, en cuanto a la iconografía cerámica, seguimos. Algo interesante en cuanto a su manufactura, porque los artefactos cerámicos nos brindan un montón de información respecto del contexto de producción, no solo a partir de la decoración, sino a partir de la manufactura. Entonces, bueno, es importante, digamos, tener en cuenta esto, que eran artefactos, como dice la diapositiva, elaborados por un artesano y decorados por un pintor, que en muchos casos puede ser la misma persona o no. En la Grecia, en Grecia en general, pero puntualmente en el mundo, en el periodo denominado clásico,
Hay un gran desarrollo de la industria cerámica, donde hay una gran variedad de talleres de manufactura y entonces, bueno, esta figura del artesano y del pintor eran figuras importantes que en muchos casos están diferenciadas y podemos identificarlos por las firmas que se encuentran en los artefactos. Cuando están las firmas, obviamente lo agradecemos. En muchos casos hay 2 firmas, en muchos casos hay una sola firma y en algunos casos no hay firma. Pero bueno, esto nos habla también de como decía, de la industria manufactura y de la industria de la manufactura de la cerámica, de la producción de la cerámica, y también, bueno, del rol de estas actividades. En muchos casos, por supuesto, hay artefactos que no están prácticamente decorados, o sea, los artefactos decorados, que son los que analizamos, los que, por supuesto, llaman la atención, tienen que ver con artefactos más de calidad. Había artefactos que no están decorados, que por supuesto hablan de una menor calidad. Tengan en cuenta que estos artefactos eran objeto de comercio y también de importación. Por eso también es muy interesante. Digo, nos dan una información vasta en cuanto a distintos aspectos del mundo antiguo, porque podemos reconstruir rutas de comercio a partir de los hallazgos de estos artefactos. Y bueno, como decía, eran objetos de comercio, entonces, bueno, los más elaborados eran de mayor calidad y demás. Disculpen si hay ruido de fondo. Bien, como decía, dice ahí, en muchos casos están firmados. En el caso de estudiosos digamos, investigadores que han, precursores en cuanto al estudio en este caso de la decoración, es ineludible mencionar a Beazley, que sí, bueno, ahí vemos, no ha fallecido hace tanto. Él es uno de los precursores junto a Trendall y Webster en cuanto al estudio principalmente de la decoración, en el caso de estos 3 investigadores. Hay, por supuesto, otros investigadores que se dedican al estudio de la industria de la cerámica. Pero en el caso de Beazley fue el primero en estudiar la decoración y identificar pintores o talleres a partir justamente de los estilos de la decoración. Ahora vamos a ver, cuando veamos los ejemplos, que algunas piezas están atribuidas a determinado pintor y otras no, y en otros casos hay algunas que dicen cercano a. Bueno, a partir de rasgos estilísticos, Beazley fue uno de los precursores, como decían, a asignar las piezas. Vamos a ver justamente con la problemática que voy a terminar, que en muchos casos están cuestionadas las interpretaciones. Pero bueno, eso no significa que no son dignos de ser mencionados, ¿no? Para contextualizar un poco. En cuanto a las técnicas, existen 2 técnicas, figuras negras, que es la más antigua, y figuras rojas, ahí puse un ejemplo, figuras rojas, que es la que le continúa, digamos, y que vamos a, bueno, no sé si los ejemplos hay, pero bueno, en muchos casos con el tiempo se van agregando adiciones policromáticas, principalmente en blanco y en violeta. En cuanto a la técnica, es muy interesante, es una técnica bastante compleja. Tengan en cuenta que la arcilla es roja, tirando a colorada, entonces, bueno, en el caso de las figuras rojas, lo que voy a poner, ahí está, me faltó poner el ejemplo, generalmente se pinta el artefacto de negro y con un punzón se va delineando las figuras. Tiene una primera cocción, que es donde ahí donde afloran los colores, después se sigue trabajando generalmente con un punzón, más que nada una técnica de raspado, ¿no? En el caso de figuras negras es al revés, pero bueno, para que vean que además del nivel de detalle, bueno, en el caso, ahí tenemos justamente una pintura teatral vinculada con Dioniso y su cortejo de sátiros teatrales, eran técnicas muy elaboradas, ¿no? En muchos casos, como decía, el pintor no era la misma persona, no era el artesano, y se sabe que era una actividad móvil, digamos. En muchos casos los pintores viajaban, por eso también hay muchas piezas que son cercanas a determinado pintor. Bueno, se supone que había talleres también a cargo de un pintor y sus discípulos. Bueno, es toda una problemática el tema de la asignación de piezas y del análisis de la industria cerámica en la antigüedad, bueno, en este caso en el mundo griego. Bien. Bien, en cuanto a, y ahí me voy a adentrar ya en la problemática de las pinturas teatrales,
En cuanto a los diferentes tipos de temáticas en la iconografía cerámica de artefactos griegos antiguos, tenemos la temática doméstica, ahí puse 3 ejemplos. En muchos, generalmente, no siempre, la temática doméstica estaba vinculada con el mundo femenino, con el gineceo, y como decía, como las pinturas, como la decoración cerámica estaba vinculada con el uso del artefacto, bueno, vamos a encontrar pinturas domésticas en perfumeros, en artefactos supuestamente o generalmente manipulados por mujeres. Ahí tenemos uno más. Bien. Tenemos de temática mítica, y ahí, bueno, ahí tenemos, por ejemplo, a Edipo con la Esfinge, y bueno, ahí empezamos con el problema de lo mítico y lo teatral. Bueno, ya que lo teatral se nutría de la tradición mítica, bueno, uno de los problemas justamente es no poder, en algunos casos, ahora vamos a ver que en el caso de Medea esto por suerte no sucede, en algunos casos, es vincular la pieza cerámica con alguna tragedia, en el caso de lo trágico, con la cómico es más fácil, o con la tradición, o con un episodio mítico que también tomó la tragedia. En el caso de las teatrales, tenemos 3 tipos. Tenemos las trágicas, ahí tenemos a Medea, que después la vamos a ver en profundidad, que como pueden ver, digamos, la convención pictórica es compleja, no nos ayuda a vincular esto que decía, si no se sabe si corresponde a una tragedia o a un episodio mítico que también fue llevado al teatro, es que trabaja con una convención totalmente ilusionista. Es decir, nosotros vemos ahí, después la vamos a ver más grande, así que no me adelanto, pero no tenemos ningún elemento iconográfico que nos remita a la materialidad teatral, ¿no? En este tipo de pinturas. En otras sí. Entonces, bueno, no sabemos si, como decía, si es un episodio mítico o una escena de teatro. En el caso de Medea, sabemos que el filicidio, el asesinato de los hijos por parte de Medea fue una innovación de Eurípides. Entonces las escenas que se vinculadas con Medea, cuando aparecen los niños muertos, tenemos un poco más de certeza que estén vinculadas con la obra de Eurípides, por supuesto también teniendo en cuenta la cronología. En el caso de la comedia, la convención es totalmente distinta, y de hecho se evidencia justamente la representación teatral. Son muy evidentes. Tenemos la tarima, se ve generalmente que están usando máscaras los personajes, y bueno, en este caso si nos acercáramos a esa imagen, está la figura hay un personaje que está disfrazado, que está caracterizado como un toro, si no me equivoco, y se ve que es un hombre. Entonces, bueno, en este caso no hay duda que se vincula con el ámbito del teatro. Tenemos las vinculadas con el detrás de escena, esa es la vasija más famosa, la vasija de Pronomos. Y como decía, como antes mostré, la vinculada con la tradición mítica, vinculada con el teatro. Y por último, y me apuro ya, las eróticas, que, bueno, generalmente tienen que ver con contextos sin poesía, con algunos casos. En algunos casos hay unas muy interesantes, como es la del medio, que tiene que ver con lo que se identificó como fantasías femeninas. Son mujeres realizando labores domésticas, pero con alguna particularidad. En este caso, está manipulando unos pescados o unos peces, bueno, ya están pescados, pero en forma de pene. Pero bueno, en las eróticas tenemos también distintos tipos. Bien. Entonces, ya concentrándome en esto, recuerden que tenemos, como decía, la problemática de no saber si una escena corresponde a la tradición mítica o también, perdón, a una tragedia o a alguna escena de la tradición mítica que también fue llevada al teatro. En este caso, como decía, con Medea tenemos la suerte, entre comillas, o la característica de saber que los hijos muertos, el filicidio es una innovación de Eurípides. Entonces, bueno, en este caso no hay duda. Yo estuve rastreando, la verdad que los personajes infantiles en la tragedia son un tema en sí mismo, y la verdad que no hay, digamos, como generalmente son personajes que no tienen diálogo y que no hablan, no han sido tanto, no han sido llevados a la decoración, no son los personajes que se prioriza a la hora de decorar una vasija.
En el caso de las vasijas del teatro, tengamos en cuenta que no, más allá de esta convención, aparte, como decía, ilusionista en el caso de la tragedia, que no tenemos ningún elemento, en la mayoría, ¿no? En algunas sí, ningún elemento que nos remita a la materialidad escénica. Tampoco tenemos, porque otra opción, uno puede decir, bueno, voy a ver esta escena en la vasija y la voy a rastrear en la tragedia. Bueno, como cualquier obra de arte, por más que esto sea, esté decorando un objeto de uso, digamos, nada, la pintura no deja de ser una creación de un sujeto con determinada subjetividad, valga la redundancia. Entonces, en la mayoría de los casos, lo que nos muestran estas vasijas son alguna escena que condense determinadas partes de la tragedia. No es que en algunos casos vamos a encontrar la escena tal cual la encontramos en la tragedia, pero en muchos casos no, y tengamos en cuenta, por supuesto, que no es una reproducción fotográfica, tampoco queremos que lo sea. Entonces, bueno, plantea una problemática muy interesante de estudiar que tiene que ver con cómo vincular, cuándo vincular una pieza cerámica con una obra de teatro. Bueno, concentrándome en el caso de los niños, vamos a ver algunos artefactos cerámicos donde justamente los niños aparecen muertos, que no es común. En el caso de la iconografía cerámica tampoco hay escenas de mucha violencia. Bueno, el tema de la muerte, en el caso de la tragedia también no sucedía en escena, o sea, también es un tema complicado, pero fíjense lo que pasa, me adelanto, acá. Me adelanté claramente. Acá, bueno, ahí tenemos la referencia del ánfora con cuello. Acá tenemos directamente a Medea asesinando a sus hijos, a uno de sus hijos, lo cual no es común bajo ningún aspecto, el hecho de una escena de violencia en la tragedia, en escena, ¿no? Me refiero, y tampoco en la iconografía cerámica. Pero volviendo para atrás, seleccioné algunas para que veamos la diferencia de tratamiento de las escenas, siempre en estas escenas, en estas piezas que no hay duda, como decía, que se refieren a Medea, que están los niños muertos. Me pareció muy interesante por esto que digo que aparte en la tragedia no se pone en escena la muerte. Sí, por supuesto, aparecen muertos después, pero no sucede la muerte en escena. Acá tenemos, fíjense, bueno, acá los tenemos, se ve mi cursor, supongo, ya muertos, y Medea escapando en el carro al lado. Acá lo mismo, los tenemos acá abajo. En esta, que está, la verdad, bastante... Otra problemática también es acceder a las imágenes. Los museos italianos no suelen tener unos grandes repositorios digitales, así que, bueno, esto es la foto. No sé si se ve acá, está como... Acá hay uno de los niños. En esta es muy interesante, fíjense cómo también acá tenemos al niño directamente muerto, a los dos, disculpen, uno acá y otro acá. Uno en cada brazo de Medea, cuando también está en el carro al lado. Es muy interesante, a mí la verdad que me llamó mucho la atención la escena de muerte de niños, esto que decía. Esta es espectacular, súper explícita claramente, ¿no? Y acá tenemos otra donde tenemos acá esto, acá, ¿no? Siempre, en este caso, esta es interesante, a diferencia de otras por ahí. Esta acá directamente Medea está vestida como una bárbara, acá por ahí no es tanto, digamos, acá ya tiene el casco y la vestimenta. Bueno, eso es para otro trabajo, para profundizar. Fíjense, esta, por ejemplo, está rota, está reconstruida, entonces, bueno, hay muchas problemáticas en cuanto al análisis de la iconografía cerámica, también eso, el estado de conservación del soporte, que en este caso es la cerámica. El acceso también a la fuente, como decía, hay muchos museos que no tienen un repositorio digital, por lo cual no podemos acceder, salvo por otros repositorios digitales, a la evidencia. Y para cerrar, presento esta problemática de, bueno, estas comúnmente se llama la vasija de Edipo o la vasija de Siracusa, está rota, como podrán ver. Hay una polémica muy interesante respecto de esto que, si pueden ver acá, estos son los dos niños o niñas,
¿no? Tradicionalmente esta vasija que está rota encima, entonces también nos falta una parte, claramente, al estar rota, pero algo interesante de las vasijas es que, bueno, tienen un anverso y un reverso. En muchos casos las dos escenas se relacionan, en muchos casos no. En muchos casos la relación nos ayuda a interpretar las escenas en sí mismas, pero bueno, en este caso no tenemos solo una, entonces hay mucha polémica. Tradicionalmente se identificó a este personaje central como Edipo y a las dos personajes infantiles como las hijas de Edipo, Ismene y Antígona. Taplin, que es uno de las autoridades en la materia en cuanto a análisis de vasijas teatrales, defiende la hipótesis de que esta es una escena de Edipo y que las dos niñas son niñas y son las hijas. Pero recientemente, bueno, hace aproximadamente 10 años, Edith Hall, que también es una referente en el tema en cuanto al estudio de la tragedia, el estudio del teatro griego, desafió esa interpretación postulando que esos dos niños, o esas dos figuras infantiles, son dos niños en realidad, y serían los hijos de Edipo, no las hijas de Edipo. En cuanto a los argumentos, la verdad que, bueno, los dos argumentos son válidos. En el caso de lo que dice Edith Hall, ella dice, bueno, no hay nada en las figuras infantiles que nos permite identificarlos como mujeres, digamos, los rulos, el pelo enrulado largo y la vestimenta y la bata, digamos, no, en ningún momento nos da la pauta de que sea de mujer versus a hombre, digamos, si bien los personajes masculinos, los niños, son representados tradicionalmente como de manera, son desnudos, ¿no? Y ahí no hay duda. Si nosotros, bueno, acá justo no, pero si nos fijamos en los casos de Medea, están desnudos siempre. A lo sumo estarán medio tapados, pero fíjense, están desnudos, entonces, bueno, no nos dejaría dudas si son hombres o mujeres. Acá, si bien está con un manto, igual de todas maneras se le ve el cuerpo desnudo y se ve que es un niño, ¿no? Bueno, en el caso de la vasija de Edipo no, pero uno podría decir, bueno, eso es un argumento a favor para decir que son mujeres. Bueno, no necesariamente, por supuesto, porque no se puede generalizar, puede haber representación de niños vestidos, pero bueno, no hay ningún elemento iconográfico que nos permita definir si se trata de niñas o niños. Así que bueno, Oliver Taplin dice que son niñas y Edith Hall dicen que son niños. Lo traje como un ejemplo también de otra problemática. O sea, mi idea era presentar la problemática vinculada con el análisis iconográfico en el teatro, vinculado con el teatro. Y otra problemática que no voy a desarrollar acá, que quedará para el futuro, es justamente la que sucede en muchos ámbitos, ¿no? Yo voy a hablar, por supuesto, de la historia del arte porque es a lo que me dedico, pero en la literatura funciona igual y imagino que en otras disciplinas también, el hecho de desafiar la interpretación canónica, ¿no? El primero que identificó esta vasija como perteneciente a la tradición mítica vinculada con Edipo fue Trendall, que es, junto con Beasley y Webster, uno de los precursores, como decía, en el caso del análisis de la decoración cerámica. Entonces, bueno, obviamente esa interpretación se fue repitiendo, completando y reforzando, pero bueno, ahora se está desafiando con todo lo que implica desafiar una interpretación, me animo a decir, cristalizada, a lo largo del tiempo. Así que bueno, esta fue brevemente la presentación de la problemática. Sé que toqué muchos temas. Así que bueno, muchísimas gracias y espero no haberlos mareado con la presentación de tantas problemáticas. Pero bueno, la idea era presentar un panorama. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Carolina. Desde mi punto de vista, una presentación muy clara, ¿no? Con las imágenes, con la interpretación. La agradecemos mucho. Nos topamos con el inconveniente de que por haber permitido que cada uno de los ponentes tomara el tiempo necesario para desplegar toda su participación,
tenemos pocos minutos para abrir el diálogo con los asistentes. No sé si entre algunos de los compañeros que están en la sala haya algún comentario, alguna pregunta, algún tema que les gustaría fuera desarrollado con mayor amplitud por parte de los ponentes, o si nos auxilia Josué o David respecto a los comentarios que pudiese haber en las redes sociales. Adelante, tienen el uso de la palabra. Gracias, Oscar. Pues nada más agradecer a los ponentes de esta última mesa de este día, a la doctora Carolina. Un gusto saludarte, doctora. A la doctora Analía. También un gusto, doctora, saludarte y agradecer pues su disposición para compartir con nosotros su vasto conocimiento. Pues por cuestiones de tiempo, pues no vemos comentarios aquí en las redes sociales. Creo que es un fenómeno muy curioso hoy en día, que aunque todo lo que se ha expuesto es muy amplio para reflexionar, bueno, pero cada vez somos como un grupo más selecto, ¿no? Los que podemos pensar todas estas cuestiones, aunque se difundan todos estos eventos de forma global, de forma como en onda expansiva, bueno, pues algunos o la mayoría están también atendiendo sus asuntos. Pues sin más, pues yo solamente reitero mi agradecimiento a todos en esta última mesa de este día. Un gusto saludarles. No Muchas sé gracias. si alguien más quisiera intervenir. Ok, pues bueno, para no abusar de su tiempo, parece que en Argentina ya, o al menos en la región donde están participando las compañeras, es ya noche. Por acá también ya se acerca la oscuridad. Pues agradecerles a todos su presencia, invitarlos para el día de mañana. A las 9 de la mañana tenemos una conferencia magistral del doctor Bernardo Subirón Guijo, que pues vaya, es una referencia, ¿no?, en el conocimiento de la época griega, y por lo tanto consideramos que va a ser una excelente participación. Y continúan los trabajos, tenemos la mesa 4, la mesa 5 y la mesa 6 el día de mañana, así como también la presentación de una plataforma que está creando la Asociación Civil La Odisea Filosófica y que esperemos sea de su interés. Pues bueno, sin más, nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por sus participaciones. Que tengan excelente noche. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias. Hasta luego. Saludos. Hasta luego, gracias.